Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en Despierta con CDN. Tómense su cafecito caliente, su tecito y acompáñennos en esta parte del programa a una entrevista con el candidato a senador por el Distrito Nacional, específicamente por una alianza entre el PRM y Alianza País. Me refiero a Guillermo Moreno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De entrada, tengo que decirle que el primero que está lamentando no estar acá hoy es Nelson Rodríguez, nuestro compañero, quien hoy está en un día de descanso merecidísimo. Nelson trabaja como 27 horas al día y entonces los viernes lo estamos chanceando. Esa es la nueva idea de este programa, que nos cuidemos porque vale la pena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería empezar por allí. Gracias a ustedes por la invitación. El Siempre gusto el mismo cariño. El gusto es todo nuestro. Voy a arrancar con la primera pregunta, además diciéndole lo que le comentaba fuera del aire. Tenemos el Facebook Live abierto para recibir preguntas de los televidentes y que evidentemente le pregunten a usted alguna parte interesante de su oferta electoral, lo que a ustedes les parezca interesante. Arranquemos por el momento de la campaña. Esta alianza que tardó quizás en anunciarse y que definitivamente pone a su partido político en una situación distinta a la que venía desarrollando quizás en los últimos meses. ¿En qué momento está esta campaña? Y quiero tener sus comentarios inmediatamente después de esa juramentación con el presidente Abinader. Bueno, nuestra campaña está a 4 días de haber comenzado. Sí. Porque fue el domingo 14 cuando se hizo la proclamación y es donde oficialmente comenzó. Previamente habíamos firmado en público el acuerdo electoral entre nuestras dos organizaciones, pero formalmente empezó el domingo 14. Estamos arrancando, estamos comenzando, estamos articulando los comandos de campaña a distintos niveles, haciendo los contactos, desarrollando la estrategia de comunicación, visitando los medios para exponer y hablar de nuestra propuesta. Estamos en ese momento. Doctor, usted ha sido candidato presidencial en 3 ocasiones, me parece. Esto es una situación inédita para usted, para Guillermo Moreno. O sea, candidato a senador, después de haber sido candidato presidencial, candidato a senador, pero por un partido mayoritario. Usted había sido candidato a presidente por un partido emergente. ¿Cuándo se comenzó a visualizar esta situación desde el punto de vista de Guillermo Moreno? ¿Cuándo usted lo comenzó a considerar? ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿Se le ofertó desde el PRM o cómo usted lo proyectaba antes? ¿Cómo se dieron las cosas? Esta situación en la que usted nosotros en el 2023, desde enero, estuvimos en una mesa de organizaciones alternativas porque teníamos la intención, todos los que participábamos, de articular una propuesta alternativa con candidaturas propias. Pero pasaron los meses y no pudo cuajar en la forma en que queríamos o en los momentos en que debimos haber cuajado esa propuesta. Y entonces a partir de julio se dieron algunas circunstancias que posibilitaron iniciar un diálogo con el Partido Revolucionario Moderno. En ese diálogo se planteó la posibilidad de que Alianza País, ya en el año 2020 habíamos hecho alianzas puntuales a nivel congresual y a nivel municipal, y se planteó entonces la posibilidad de que en esta ocasión Alianza País pudiera apoyar la candidatura presidencial de Luis Abinader. Y dentro de ese contexto, de esos diálogos, como ya Alianza País venía avanzando con una candidatura presidencial, aunque estaba en el marco de esas fuerzas alternativas, surgió la propuesta, surgió la posibilidad de que el PRM asumiera nuestra candidatura a senador del Distrito Nacional. Cuando eso se produce en julio, nosotros reunimos la Comisión Política de Alianza País y la comisión encargada presentó la propuesta. La Comisión Política asumió la posibilidad de dialogar esa con el PRM y igual hicimos con la dirección nacional de nuestro partido.
y se aprobó, se adoptó ya en el mes de agosto, se había aprobado que efectivamente estábamos abiertos a esto. Y ahí comenzó el proceso que culminó el pasado martes 9 de enero con la firma del acuerdo electoral. ¿Cuáles otros partidos están participando? Porque el PRM, a nivel presidencial por lo menos, está siendo apoyado por más de 20 partidos. Sí. Pero de esos, ¿cuántos se han sumado al respaldo a la candidatura a senador? Bueno, hasta ahora todos los otros partidos apoyan también que la candidatura a senador del distrito, nuestra candidatura a senador en el Distrito Nacional. Esa parte, siendo siempre muy transparente como tiene que ser, ahora tenemos toda una labor de carpintería y acercamiento con cada uno de esos partidos con los que hay que hacer las concertaciones específicas. Pero tenemos el chance porque todavía, recuérdense que la candidatura congresuales, el plazo es todavía 5 días después de culminada la elección municipal. Estamos también en esa etapa. Ya firmamos con el Partido Revolucionario Moderno y ahora vendrá entonces la firma con acuerdos ya con los otros partidos que han manifestado el apoyo a la candidatura senatorial. Don Guillermo, usted dijo que surgió, pero ¿de quién surgió? ¿Del PRM o de Alianza País la propuesta? Fue un diálogo y muchas veces, como no había un registro tan minucioso, surgió en la conversación y a ambas partes parece que nos agradó esa posibilidad y finalmente es una idea compartida. Don Guillermo, hay un debate ahora y como usted siempre, su historia política es sobre la transparencia y que los recursos del Estado no se usen de manera inadecuada. Hay un debate sobre la aplicación del párrafo 6 del artículo 210 de la ley electoral. Usted es abogado y podría arrojar luz. ¿Debe el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central también parar las inauguraciones o usted piensa que esto solo aplica al nivel municipal, como dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Yo pienso que la Junta Central Electoral tiene que hacer una resolución y definir, porque cuando leemos la ley electoral, cuando se refiere al Poder Ejecutivo habla de 60 días antes de, y en el otro caso habla de 40 días en el caso municipal. La ley no es, todos sabemos lo que fue nuestra ley de partidos y cómo fue nuestra ley del régimen electoral, que en unas 11 o 12 ocasiones ya el Tribunal Constitucional ha tenido que enmendarla. Es casi una obra de sastrería lo que tenemos como de parches. Bueno, pienso que la Junta Central Electoral debe por resolución fijar una posición, porque una lectura literal parecería que son 2 plazos. Al hablar de 2 plazos y referirse a 2 elecciones, parecería que no son 2 plazos, los 2 no están en un mismo plazo, sino que se están refiriendo a 2 elecciones, porque en uno habla de 60, si fuera una sola, nada más diría un plazo. Pero creo que lo sano, lo correcto es que sea el órgano electoral. Podemos oír la opinión del consultor jurídico, pero es la Junta Central Electoral la que debe hacer la interpretación, porque nosotros tenemos que propugnar porque las elecciones sean lo más transparentes posible. Y entonces el órgano electoral es el árbitro y tenemos que fortalecer la confianza en él y su autoridad. En la parte anterior, señor Moreno, conversábamos con Nacef Perdomo, colega suyo, creo que usted escuchó parte de la entrevista, en donde también le manifestábamos... Sabía que estaba hablando, pero... le manifestábamos nuestra preocupación también en los que especial. me cableaban, como dicen ustedes. En lo que lo cableaban, usted escuchaba la conversación. Esta ley ya promulgada por el Poder Ejecutivo y que prácticamente sorprendió a mucha gente. Hace algunos meses, distintos sectores del país, entre ellos miembros de la prensa, Colegio Dominicano de Periodistas, Sociedad Dominicana de Diarios,
habían advertido sobre la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. En la opinión de algunos juristas, esta legislación es inconstitucional porque, entre otras cosas, obliga a empresas y a particulares a entregar información que considera la Dirección Nacional de Inteligencia que podría vulnerar la seguridad nacional. Yo decía como una opinión muy mía al inicio del programa que tiene, a mi juicio, un tufo dictatorial. ¿Cómo ve usted esta legislación? Y si usted fuera senador, ¿qué hubiese hecho? Debo decirle ¿La votaría o no? Debe decirle lo siguiente, esa ley choca con la Constitución y con derechos que nos consagra la Constitución. Y esa ley o es derogada o es reformada. No se le puede entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia la facultad de que pueda, motus proprio, exigir la entrega de información. En una democracia, solamente el órgano judicial puede autorizar. Y aunque eso está bien establecido de modo general, sin embargo, el hecho de que se incluya en la ley este artículo y la ley haga una referencia simplemente a formalidades, que es como creo que lo plantea, deja un ámbito de interpretación que puede ser peligroso. Y en ese sentido no es posible. Es necesario que cualquier posibilidad de acceso, de solicitud, de información respecto de personas públicas o privadas, tenga el aval del órgano, del árbitro judicial, que además debe tener un caso. Claro. Es decir, porque es la consecuencia de una investigación. Si no, los ciudadanos estaríamos expuestos a cualquier tipo de arbitrariedad bajo el argumento de que por razones de seguridad del Estado yo necesito saber cuál es tu número de cuenta bancaria. Entonces, bajo ese argumento, o cuál es cualquier aspecto que se pueda alegar. Entonces, no puede ser. Es necesario. Si usted hubiese sido senador... No la apoyo. No apoyo ese. ¿Y qué piensa de los colegas suyos de esta alianza que apoyaron esta legislación? Bueno, eso es un tema de ellos. Pero ¿qué opina? Yo hablo por usted. Es posible, yo hablo por mí. Sí. Pero lo que pienso es que normalmente cuando se discuten las leyes es posible que tal vez no se hicieran las ponderaciones del lugar. Ahora, yo lo que le afirmo es que esa ley, ese artículo tiene que ser reformado de esa ley. Pero yo he visto sectores que, aún cuestionando la ley, plantean que con un reglamento quizás se pudieran enmendar algunas cosas, pero usted va más allá, usted dice debería ser derogada o reformada. O reformada, es formada. En esa materia de derechos y libertades no puede haber nada claroscuro. Las cosas tienen que ser muy claras, porque se trata de libertades y derechos fundamentales. Y ahí no puede haber ese tipo de ambigüedad, posibilidad de que un día yo la interprete un poco más clara, otro día más oscuro, no. Tiene que ser muy preciso. Y ese artículo es precisamente muy impreciso. Y faculta, posibilita que pueda haber autoridades que lo interpreten de una manera u otra, y así entonces no hay seguridad jurídica. Y eso atenta contra la seguridad jurídica del Estado, en el Estado dominicano, en la sociedad, en la democracia dominicana. ¿Hay preguntas en Facebook Live? No, adelante. Kelvin la producción dice que hay preguntas para don Guillermo, y hay que escuchar al pueblo, ¿verdad? Claro. Me imagino, don Guillermo, que si esta ley no ha sido reformulada, si no se ha sometido ese cambio que usted dice que debe someterse o no ha sido anulada, si usted gana la senaduría del distrito, sometería un proyecto en ese sentido. Sí, no, desde ahora, le estoy afirmando que no comulgo con esa ley, con ese artículo específicamente de esa ley. Pueden aparecer incluso otros aspectos, pero específicamente con eso. Y desde ahora lo que propugno es, porque sea por iniciativa
no tenemos que esperar nuestro triunfo de senador. Desde ahora deben tomarse iniciativas, porque ya es una ley promulgada, tomarse iniciativas para enmendar ese desacierto de ese artículo. Señor Guillermo, aquí nos pregunta la audiencia. Por ejemplo, Rafael Emilio Soto Jiménez está escribiendo por Facebook Live. Una pregunta para Guillermo Moreno, ahora candidato a senador. ¿Cómo se siente ahora que pasó de ser candidato opositor de gobiernos a pasar a ser parte de él? Y dice, ¿qué dicen sus militantes, o por lo menos algunos, que quizás no simpaticen en la forma de gobernar de este gobierno? Si están todos los militantes felices en las provincias por la decisión que usted ha tomado. Por eso mencioné que nosotros no solamente reunimos la comisión política cuando estábamos en estas conversaciones, sino que reunimos la dirección nacional. Y la dirección nacional representa al partido en todas las provincias y en todos los municipios. Y en ese contexto la decisión fue a unanimidad. Siempre tengo que decir, y hubo 2 abstenciones. Es decir, fue a unanimidad y no es que votaron en contra, sino que hubo 2 compañeros, una compañera y un compañero que se abstuvieron. Pero digamos que fue a unanimidad. El partido asumió bajo una serie de criterios esta política. El primer criterio que nos unificó fue la valoración que hacemos del esfuerzo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader en impulsar la transparencia y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Para nosotros eso es fundamental de cara al país que queremos. Y además, lo otro que es fundamental era que no solamente había que consolidar ese esfuerzo que hace este gobierno por hacer un gobierno transparente, sino también que había que evitar cualquier posibilidad de retroceso, que pudiéramos volver a estos regímenes que habíamos tenido en los últimos 20 años, en los cuales había primado mucho la no transparencia, es decir, la corrupción, la impunidad, donde era posible que se controlaran los poderes públicos con miembros de los partidos donde había. Recuérdense que aquí llegamos a una época en la que había en la Suprema Corte de Justicia una cámara de archivistas que todos los expedientes que llegaban, el único destino, más allá de las pruebas, era ordenar el archivo. Entonces, la sociedad dominicana quiere superar esa etapa. Nosotros decíamos, tenemos que ser parte del esfuerzo para evitar que haya retroceso. Yo quiero preguntarle, señor Moreno, porque usted ha sido durante años coherente en el tema de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, eso no necesariamente ha dado un resultado en términos electorales que le hagan a usted ostentar hoy, por ejemplo, una posición en la presidencia de la República, que es a donde usted ha estado aspirando en los últimos años. ¿Cómo ve usted esa realidad que no se puede esconder? Usted lamentablemente no ha obtenido la presidencia en los últimos años. Y desde el punto de vista electoral... Me gustó que dijera lamentablemente. Sí, no, bueno, evidentemente, porque yo se lo comento con total honestidad. Además, llevar adelante una campaña presidencial tiene mucho trabajo y pasarse tanto tiempo buscando un objetivo y no conseguirlo no debe ser para nada fácil. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué usted cree que ahora sí puede ganar? Bueno, ahora tenemos el hecho cierto de que nuestra alianza es con un partido mayoritario. Y ese partido mayoritario ha asumido la senaduría. Y ese partido mayoritario, sus dirigentes en el Distrito Nacional, hace apenas unos 2 días estuvimos en una reunión presidida por el presidente de la República, que se hizo público, en el cual estaban todos los presidentes y secretarios zonales y los candidatos a regidores y a diputados. Y entonces allí en esa reunión precisamente fue para unificar y compactar de manera sólida
el apoyo y asumir la candidatura senatorial del Distrito Nacional. Y en ese sentido, digamos que eso es un factor que nos hace ver cómo ha ido creciendo, no solamente en Alianza País, sino también en el PRM, se ha ido dando una sinergia entre nuestras dos organizaciones en torno ¿Cree usted que puede ganar? candidato. No, voy a ganar, no tenga dudas. No tenga dudas. Mi misión como periodista es dudar siempre, ¿sabe? Pero yo le exhorto a que no tenga dudas. Así como el sol sale cada mañana, así vamos a hacer. Y salió anoche en el Estadio Olímpico. Vamos a hacer. Olímpico. Bueno, con más razón. Pero en el terreno, bueno, usted habla de esa primera reunión. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar ahora con la dirigencia del PRM en el Distrito Nacional, que evidentemente tiene un rol fundamental en la campaña? Por eso que usted decía, ese es la parte, digamos que es el brazo político de su proyecto a la senaduría. ¿Qué es lo que se proyecta? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Hay una estructura ya creada para dirigir la campaña en el Distrito Nacional, la suya? Bueno, ahora estamos en una fase, como dirían ustedes, de medios. O sea, un poco divulgando y dando a conocer la decisión y la candidatura. Pero se está articulando un equipo a nivel del Distrito Nacional para un comando de campaña que vamos a impulsar el trabajo territorial. Y eso implica el trabajo por circunscripción, por sector y por barrio, por calle, por casa. Y eso es un trabajo de desplazamiento continuo de ahora en adelante. Va a tener una primera etapa donde vamos a tener la mediación de la campaña municipal. Incluso la actitud nuestra ha sido apoyar, porque apoyamos a Carolina Mejía, a la alcaldía, es mi alcaldesa, es la alcaldesa de los capitaleños, y nosotros queremos también apoyar ese esfuerzo y además que Carolina salga alcaldesa de la capital. Eso va a implicar, digamos, unos días, unas semanas, donde eso es lo principal, sin que eso equivalga a que durante ese tiempo estemos articulando el comando de campaña por el territorio. Y luego del triunfo de Carolina en la alcaldía de la capital, entonces ya sí nos vamos a poner de frente, tanto los equipos que ahora trabajan en la alcaldía como también el comando de campaña de la senaduría, nos vamos a poner de frente a las elecciones congresuales de mayo de este año. Una preguntita, don Guillermo, que yo siento que no me lo perdonaría si no le hago esta reflexión. Mire, durante mucho tiempo, usted siempre, desde que surgió Alianza País, tuvo un enfoque, una idea de alejarse de lo que usted siempre llamaba la partidocracia tradicional. Sin embargo, ahora usted es aliado de un partido con características tradicionales, pero no solamente de ese partido, sino de otros que también fueron parte del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, el PAL, la UDC, PPC, muchísimos partidos que están aliados al PRM, que usted mismo ha dicho que van a apoyar también su candidatura. ¿Cómo fue esa metamorfosis? ¿Cómo se transformó el pensamiento político de don Guillermo Moreno y tener que aceptar este nuevo enfoque en su visión política? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en una coyuntura muy concreta, que es una coyuntura electoral. Y como señalé anteriormente, en nuestro análisis de la realidad hay una especie de consenso en Alianza País que lo correcto era hacer cuanto hubiera que hacer para evitar que se produzca un retroceso. Como todo acuerdo electoral, los que acuerdan, los partidos que se acercan, no es que se hacen similares, sino que buscan un punto de encuentro. Nosotros tenemos un punto de encuentro con el Partido Revolucionario Moderno, y ese punto de encuentro es que empujamos por un gobierno honesto,
por la transparencia, por la fortalecimiento institucional de este país, de la democracia, y además con otro, también estamos coincidiendo en otro aspecto, que tanto el Partido Revolucionario Moderno como Alianza País consideramos que es necesario profundizar el cambio, que el cambio que ha propiciado el presidente Luis Abinader está en un punto, pero hay conciencia de que hay que profundizarlo. Nosotros necesitamos que esa profundización se exprese en más calidad en la educación, en más derecho a la salud, en más seguridad social, en más protección al medio ambiente. Necesitamos más oportunidades para los jóvenes. Necesitamos menos discriminación para la mujer, más protección contra la violencia. En políticas para mayor protección para los envejecientes y las personas que tienen alguna discapacidad. Necesitamos profundizar el cambio en cada uno de esos aspectos. Y hay la actitud en el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País de transitar por ese camino. Entonces, esas son coincidencias. Eso no hace que Alianza País se quedó succionada o que desaparece o que pierde su identidad, como tampoco lo hace el PRM. Entonces, esa es la explicación de este acuerdo electoral. Y cuando lo hacemos, no lo hacemos como algo táctico, lo hacemos de manera sincera, queriendo y creyendo en que debemos hacerlo y vamos a hacer todo el esfuerzo para que ese acuerdo electoral se profundice y podamos empujar, ser parte, aportar para empujar que hayan las transformaciones y los cambios por lo que nosotros propugnamos. Nuestro rol como partido no es una apología de ser oposición. Nuestro rol es influir para que hayan cambios profundos y transformaciones en nuestro país. Y entonces, en ese sentido, queremos que se hagan. Si tenemos ahora la oportunidad, siendo parte de los órganos de poder, en este caso del Congreso, y desde allí participar, no desde los bleachers, no desde las gradas, sino desde donde se deciden las políticas públicas, para nosotros es una gran oportunidad que queremos aprovechar. Señor Moreno, ayúdeme por favor con el tiempo. Digo, con la extensión de sus respuestas, que nosotros valoramos mucho, pero el tiempo en televisión es una cosa terrible, es un dictador el tiempo de la tele. ¿Cómo se profundiza el cambio siendo un senador en solitario? Le pasó a Farideh Raful, que tenía una posición distinta a la de sus colegas en la Cámara Alta. Dígame brevemente. Bueno, esta es una voluntad política que ha expresado el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, y debe esa voluntad política expresarse en el conjunto de senadores y diputados. ¿Cuáles son sus números hoy, candidato? Porque yo le voy a dar un dato, un ejemplo. El expresidente de la República, Leonel Fernández, cree que el gobierno del presidente Abinader hiperboliza todo. O sea, que tiene una afición por querer mostrar todo más grande de lo que es. De hecho, son distintos los números de la percepción, el próximo proceso electoral, y los números de los que efectivamente van a votar por él. Es una reciente encuesta. ¿Cree usted que los números de Omar Fernández, su contendor, están hiperbolizados también? O sea, que se ven más grandes de lo que son. ¿Cuáles son sus números? Sí, mire, les digo lo siguiente. Esta candidatura inició hace 3 días. Anteriormente, cualquier evaluación era una evaluación o una encuesta entre un candidato y un rumor. No había un candidato, había un rumor. Sí. Entonces esas encuestas no son válidas. Ahora es que nosotros estamos haciendo las encuestas para ver cuál es el punto de partida. Cuando tengamos esos datos lo va a conocer. Después del anuncio, ¿midieron ustedes? Después de ese anuncio del domingo, ¿ustedes han medido esta semana cuáles son sus números? Ya estamos hoy? Midiendo. Pero no tiene resultado todavía. No tenemos resultados. ¿Usted cree que se ha sobreestimado la campaña de Omar Fernández? ¿Cómo ve? ¿Por qué votar por usted y por qué no por Omar? Bueno, nosotros representamos la posibilidad de hacer un cambio en la República Dominicana. En mucha medida, cuando vemos esta otra candidatura, la vemos muy atrapada, sobre todo en los intereses de los que lo auspician. Es más,
La referencia que yo tengo, que siempre tengo que decir porque es colega de nuestro diputado nacional, es de que es una persona muy correcta. Es más, puede tener hasta buenas intenciones. El problema es que los sectores que lo auspician, que lo financian, representan un periodo de nuestra historia reciente que no puede volver. Todos conocemos cómo fueron esos gobiernos de corrupción y esos son los sectores del grupo político que lo auspicia. Entonces, nosotros tenemos, por tanto, representamos dos visiones. Una visión que implica retornar a un pasado que esta sociedad decidió superar y nosotros representamos un presente y un futuro de una sociedad dominicana diferente que queremos construir, que queremos cambiar, que queremos transformar. Gracias, señor Moreno, por habernos acompañado en esta mañana. Nos encantaría hacerle más preguntas. Tenemos el tiempo bien, pero bien en contra. Pero le agradecemos mucho que haya estado acá con nosotros esta mañana. Y yo a ustedes que me hayan invitado. Vámonos a la pausa Gracias, excelente, don Gracias. Guillermo.